Hola, me llamo Carlos Ramos y estoy con mis compañeros Joao David y Jania Pascal, de la licenciatura de Inglés y Español. El día de hoy le venimos a hablar sobre la historia de la educación, tanto en el mundo como en Colombia, de la materia de Historia de la Educación y Pedagogía. ¿Cuál es el concepto de la educación? El concepto de la educación se refiere a la influencia ordenada para poder formar y desarrollar a una persona en varios niveles complementarios, ya sea en la sociedad, en el ámbito de trabajo, en el ámbito de estudio, entre otros. En general, la educación es la que transmite la cultura, permitiendo así la evolución de la sociedad. ¿Cuál es el papel del profesor? Muchas personas ven al profesor como una persona que solamente da información y controla la disciplina de los alumnos. Pero no, el profesor también es un guía, un mediador entre los alumnos. También ayuda a que los alumnos puedan trabajar grupalmente e individualmente. También ayuda a comprender el tema que a una estudiante se le dificulta. ¿Cuál era el papel del estudiante? Al estudiante se le consideraba como una esponja, ya que se dedicaba a observar todo lo que oía en clase. El aprendizaje de ellos era pasivo, ya que pues ellos al llegar a la casa ellos no profundizaban el tema como tal, sino se quedaban solamente con lo que el profesor les decía en las clases. ¿Cuáles materias eran las que enseñaban? Las materias que enseñaban eran la filosofía, la arquitectura, la filosofía, la gramática, el alfabeto, entre otras. A las clases bajas, la educación se les daba desde la casa. A las altas élites, ellos sí iban a las escuelas o a los colegios, ya fueran públicos o privados. Ok, bueno, ya que es mi parte es bastante amplia, vamos a tratar de describirlo lo más resumido posible y rápido posible para no ocupar mucho tiempo. Bueno, mi nombre es Joao David Senior y me tocó la parte número 5. Bueno, vamos al grano. En Egipto las escuelas llevaban a cabo principalmente se llevaba a cabo principalmente en los templos, en las iglesias, donde el sacerdote los sacerdotes y escribas enseñaban a los más jóvenes. Bueno, como en ese tiempo la Iglesia Católica estaba muy fuerte, ¿cierto? En lo que era lo político y también en la educación. Bueno, en Grecia la educación, bueno, vamos a Grecia, ¿cierto? La educación podía tener lugar, o bueno, más que todo empezaba en el hogar, ¿cierto? Bajo la supervisión de un tutor o también en escuelas públicas llamadas gimnasios, pero primero te enseñaban en tu hogar y después pasabas a esos llamados gimnasios, donde enseñaban varias materias, ¿cierto? Bueno, eran instituciones donde los chicos, los jóvenes, recibían una educación más formal. Eh, Sobre estas áreas también enseñaban deporte, claramente. Bueno, en Roma la educación, también como en la de Grecia, comenzaba en el hogar, también bajo la supervisión de un tutor, de un adulto. Y bueno, después de eso también, como en Grecia, los niños iban o podían asistir a escuelas primarias para tener una educación más avanzada, ¿no? Porque en la casa nada más los enseñaban a leer, a escribir, ¿cierto? En algunos aritmética, pero acá iban directamente a esas escuelas primarias para expandir su conocimiento, donde les enseñaban retórica, eh, eran escuelas de retórica y eran de filosofía también. En la Edad Media, bueno, vamos, ya en la Edad Media, durante ese periodo, las escuelas estaban bastante ligadas a la Iglesia Católica, como lo venía diciendo anteriormente. La Iglesia Católica estaba
muy fuerte en ese tiempo, donde estaba metida casi en todos lados, incluso la política, cabe resaltar. Entonces, bueno, estas iglesias católicas, bueno, estaban las iglesias católicas y solían ubicarse en monasterios, catedrales y escuelas también parroquiales. Y bueno, lo principal, digamos así, como objetivo de ello era que los alumnos tuvieran buenos principios y que fueran, digámoslo así, de buen amor. Bueno, Renacimiento y Edad Moderna. Acá en este momento surgieron universidades y academias en toda Europa. Universidades muy conocidas que hoy en día están y que se conocieron principales y bueno, se convirtieron en principales centros de educación superior, en donde, bueno, digamos, las personas quizás con más dinero tenían una facilidad de ingresar, pero las personas de menos ingresos también podían ingresar por medio de becas. Hoy en día también se ve mucho eso, que los pobres también tienen una posibilidad de adquirir estas becas para estudiar en universidades tales como esas. Quizás sea un poco más complicado, pero no es imposible. Bueno, la edad contemporánea. Bueno, las escuelas modernas, públicas y privadas, son lugares donde se lleva a cabo la educación formal en la edad contemporánea, ¿cierto? Digamos hoy en día. Y bueno, estas escuelas varían y tienen un nivel educativo muy bueno. Y bueno, van desde jardín de infantes, o bueno, hasta grado 11, algunas hasta el grado 12, que es la secundaria, ¿cierto? De jardín hasta quinto es primaria y de sexto a 11 es secundaria. Hay unos países donde no es hasta 11º grado, sino 12º grado 12 que le llaman. Y bueno, estas tienen una ventaja, que tienen muchos avances tecnológicos, ¿cierto? Como televisores, computadores, todo esto para facilitar el aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes. Es así como en la pandemia que recurrimos a métodos tecnológicos para poder comunicarnos a las clases o compartir, bueno, los profesores nos compartían a nosotros las materias para nosotros ir aprendiendo. Básicamente esa es la edad contemporánea. Bueno, yo le voy a hablar de la pregunta 6 que me ha correspondido. ¿Cuál fue el legado que nos dejaron en la historia general de la educación según Lazos de José? Miramos que en la historia, una parte para comentarle del comienzo, la historia dice de la educación era todo muy estricto, como en Egipto, en Grecia, en Roma, en la Edad Media. Todas esas partes tuvieron que aplicar diferentes educaciones, y hoy ese legado que nos ha dejado nos sirve como gran importante para nuestra vida. Uno de los legados que nos dejaron fueron la escritura, donde era una área importante para ellos en la educación, y eso para nosotros es también. Es como es la enseñanza de hablar, la enseñanza de convencer también, y también era como ese arte, ¿no?, que se expresaban ellos, la oratoria. Hoy en día la oratoria hace parte para nosotros una gran enseñanza por medio de la escritura, que también nos ha dejado por medio del alfabeto, el alfabetismo, ¿no? La educación física hoy también juega un papel muy importante, como es la natación, la gimnasia y diferentes partes de la educación física. No solamente esas dos partes, sino que hay muchas partes que nos sirven para nosotros en esta época.
También otro de legados que nos dejaron fue por medio de la educación, como es la educación militar. En ese instante, de los tiempos atrás, en el tiempo de Grecia, era una educación militar muy dura, muy estricta, pero hoy ya los jóvenes deciden si ellos desean ir a recibir esa educación. Hace muchos años, no lleva tantos años de que ya es libre de tomar sus decisiones. El joven que requiera recibir una educación de militar va y se presenta. Es un legado también que nos ha dejado. Y también otro legado que nos dejó fue muchos libros que dejaron ellos, escribieron para que hoy en día, que somos herederos, podamos adquirir esas enseñanzas, como es también los diccionarios, la enciclopedia, todas esas partes ellos utilizaron, y hoy ese es un material para nuestra vida diaria que como estudiante debemos tener esos materiales. También en ese tiempo lo que es la parte de la educación de los padres era una obligación, de que los padres se encargaban de darles la educación, como es enseñarle a leer, a escribir desde casa, y eso tiene como responsabilidad a los padres en esta época en la cual estamos viviendo, que nosotros como padres, aquellos que somos padres, tenemos la responsabilidad de enseñarle a nuestros hijos hasta que llegue la etapa de la edad de que ellos puedan ir a una escuela. En ese tiempo también la escuela, no todos podían estar ni estudiar, ser iguales, porque las personas que vivían de la esclavitud, ellos recibían en sus casas. Solamente los hijos de las altas gamas y todo eso podían acceder a una educación, en una mejor educación, pero gracias a toda la lucha que tuvieron y que se miraron, hoy la educación ya es libre. Todo niño tiene derecho y toda raza, toda familia tiene derecho a acceder a un colegio público y recibir esa educación gratuitamente. Esa es una parte de un legado muy importante que nos deja entre medio de esa historia para esta vida y para esta época, y así será para las generaciones que aún vienen. La música, como es la matemática, la astronomía, la oratoria, la poesía, la filosofía y la educación física, esa hoy la realizamos nosotros y la recibimos. Entonces es una parte importante para nosotros, los alumnos, donde podemos aprender todas esas áreas y tener ese conocimiento. Y también tenemos que tener muy en cuenta que cuando llegó Comenio propuso por primera vez una transformación de la educación universal y sistemática. Entonces allí se crearon las universidades, aquellos que hoy tienen sus recursos, y pueden acceder también los jóvenes para poder prepararse más a fondo y también ser unos profesionales. Entonces es un legado que nos ha dejado para nosotros. Nosotros tenemos esa gran enseñanza en la cual nosotros debemos realizarlo y acogernos, aunque en ese tiempo el estudio, la educación era muy estricto, eso era todo aplicado, pero ahora ya se ha cambiado, ya el alumno también tiene sus derechos, tanto los profesores tienen sus derechos de defender sus partes, y también el joven ya no es maltratado, ya un profesor no puede tener ese castigo hacia los alumnos, ni tampoco el alumno hacia el profesor, porque en las épocas antiguas, en las épocas pasadas, el alumno se enfrentaba con los profesores y también le daban sus merecidos, como decimos ahora. Entonces ese es el legado que nos ha dejado para nosotros, esa gran enseñanza en la cual nosotros debemos recibir esas áreas importantes de nuestra vida. No más, eso fue el legado que nos ha dejado en la historia que hemos analizado en Lazos de José, en la historia de la educación. Entonces esta es la parte que me correspondió. Espero que les sirva de gran enseñanza cuál fue el legado que nos ha dejado ese gran personaje durante medio de toda la historia que hemos analizado.